Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva semana de nuestros devocionales de Proverbios. El día de hoy vamos a estar en Proverbios capítulo 7, en donde vamos a estar viendo uno de estos poemas de la sabiduría y vamos a estar continuando con este tema que hemos estado viendo de alrededor de la mujer adúltera también, que hemos venido viendo en el capítulo 5 y en el capítulo 6. Guti y Pame nos hablaban de estos temas y el día de hoy vamos a continuar hablando de esto. Así que si gustan me acompañan y empezamos de una vez en el capítulo 7, versículo 1, que dice así. Dice: Hijo mío, pon en práctica mis palabras y atesora mis mandamientos. Cumple con mis mandatos y vivirás. Cuida mis enseñanzas como a la niña de tus ojos. Llévalos atados en tus dedos. Anótalos en la tablilla de tu corazón. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana, y a la inteligencia: eres de mi sangre. Ellas te librarán de la mujer ajena, de la adúltera y de sus palabras seductoras. Así que lo primero que podemos notar en estos versículos es esta referencia continua a los mandamientos, a las palabras, a los preceptos, a los mandatos, al consejo de Dios. Y nos habla de poner en práctica, de atesorar. El versículo 2 nos habla de cumplir, de cuidar. El versículo 3 nos habla de llevarlos atados en los dedos, de anotados en el corazón. Y de buscar la sabiduría, de decirle a la sabiduría: eres mi hermana. En esta poesía, en estas figuras literarias que utiliza la poesía, nos empieza a hablar de esa sabiduría que necesitamos buscar, de ese consejo de Dios, de la palabra de Dios, en donde está esa sabiduría, esos mandatos, esos preceptos, todas esas formas en las que le llama el autor acá. Me hablan de la importancia de buscar esto, porque dice después que esto me va a liberar de la mujer ajena, de la adúltera y de sus palabras seductoras. Así que lo primero que me pongo a pensar es en esa manera de atesorar, o sea, esas frases que está utilizando, de llevarlos atados en los dedos, de si esa es la manera en la que yo estoy llevando la palabra de Dios, de la manera en la que estoy atendiendo a este consejo. Porque no es que yo sepa mucho y que yo me sepa todos los libros de la Biblia de memoria y pueda recitarlos del primero hasta el último orden. No, es de cómo esto yo lo estoy atesorando en mi corazón, cómo esto está transformando mi vida. Y esa es la primera pregunta que me hago. ¿Hay áreas de mi vida en las que no necesariamente esto es lo que rige mi vida, lo que me hace tomar mis decisiones? En mi caso, a veces puedo pensar que hay algunas decisiones, no sé, ¿dónde voy a trabajar? Bueno, eso lo decido yo, digamos, la Biblia no me dice explícitamente dónde tengo que trabajar, no sé, o pudiera pensar alguna cosa así. Pero en realidad es que hay una serie de principios y de lo que guía mi corazón al tomar esas decisiones que están aquí presentes. Si lo que guía mi corazón es el orgullo, si lo que guía mi corazón es la codicia, como veíamos en el mensaje que nos dio Jimmy ayer, que estuvo espectacular, si esas son las cosas que rigen mi corazón, entonces no tengo que hacer A o B o C. En este caso, por ejemplo, como les decía, no sé, de definir dónde yo voy a trabajar, una cosa que uno pudiera pensar que no necesariamente está en la Biblia. Así que esta es la primera lección que yo veo aquí para mi vida. Lo primero es el consejo de Dios. Ahí es donde está la sabiduría. Eso tiene que estar presente en mi vida. Y luego Yanni nos cuenta una historia de seducción. Y esta historia de seducción empieza en el versículo 6 y dice así, desde la ventana de mi casa miré a través de la celosía. Me puse a ver a los inexpertos y entre los jóvenes observé a uno de ellos falto de juicio. Cruzó la calle, llegó a la esquina y se encaminó hacia la casa de esa mujer. Caía la tarde
Llegaba el día a su fin, avanzaban las sombras de la noche. De pronto la mujer salió a su encuentro, con toda la apariencia de una prostituta y con solapadas intenciones. Como es escandalosa y descarada, nunca hallan sus pies reposo en su casa. Unas veces por las calles, otras veces por las plazas. Siempre está al acecho en cada esquina. Se prendió de su cuello, lo besó y con todo descaro le dijo: tengo en mi casa sacrificios de comunión, pues hoy he cumplido mis votos. Por eso he venido a tu encuentro. Te buscaba y ya te he encontrado. Sobre la cama he tendido multicolores linos egipcios. He perfumado mi lecho con aroma de mirra, aloe y canela. Ven, bebamos hasta el fondo la copa del amor. Disfrutemos del amor hasta el amanecer. Mi esposo no está en casa, pues ha emprendido un largo viaje. Se ha llevado consigo la bolsa del dinero y no regresará hasta el día de luna llena. Así que vemos aquí esta historia de seducción. Y sí, nos está hablando de una historia de adulterio, pero también en general yo puedo ver en esta figura de esta mujer adúltera la tentación. Y cómo la tentación muchas veces se nos acerca de esta forma, una forma, dice, tiene multicolores linos egipcios, que ha perfumado su cama con aloe y con mirra, y pareciera ser algo muy llamativo. La tentación muchas veces es algo que es llamativo para nosotros, por ende somos tentados. No somos tentados a algo que no nos gusta, somos tentados a algo que pudiera afectarnos, digamos, pero que pudiera ser a veces muy sutil, que pudiera ser algo que parece muy llamativo. Vemos que poco a poco primero se le acerca, después le cuenta toda esta historia de todas las cosas bonitas que tiene en su casa listas. Después le dice cómo nadie se va a dar cuenta, cómo su esposo anda afuera, nada va a pasar. Y es muchas veces la forma en la que llega la tentación a mi vida, ¿no? Llega de una forma como que pareciera todo que no es esto, no, pero en realidad va adentrándose en mi corazón. Y los versículos que siguen me presentan qué es lo que termina pasando cuando este hombre cede a esa tentación. Y dice el versículo 1, dice: con palabras persuasivas lo convenció, con lisonjas de sus labios lo sedujo, y él enseguida fue tras ella, como el buey que va camino al matadero, como el ciervo que cae en la trampa, hasta que una flecha le abre las entrañas, como el ave que se lanza contra la red, sin saber que en ello le va la vida. Así que dice con palabras persuasivas, o sea, que realmente hay una persuasión y hay ese sentimiento que lo lleva a caer en esa tentación. Y nos compara la tentación con tres cosas. Nos dice, cada vez que vemos ese cómo, nos está haciendo esa comparación para que nosotros reflexionemos en cómo se ve ese pecado, ese caer en el pecado que proviene de esa tentación. Dice, como el buey que va camino al matadero, como el ciervo que cae en la trampa, como el ave que se lanza contra la red. Es decir, va directito a la muerte. O sea, el pecado me lleva directo a la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y aquí está clarísimo y nos lo pone con estos ejemplos de estos animales que caminan hacia ese algo que pareciera tentador y termina en su muerte. Y sigue diciéndonos en el versículo 24, dice: así que, hijo mío, escúchame. Presta atención a mis palabras. No desvíes tu corazón hacia sus sendas, ni te extravíes por sus caminos, pues muchos han muerto por su causa. Sus víctimas han sido innumerables. Su casa lleva derecho al sepulcro. Conduce al reino de la muerte. Así que nos dice directito, clarito, eso conduce hacia la muerte. ¿Cuántas veces no me veo en esta situación de que esa tentación me va llevando y pareciera inofensivo y a veces pudiera preguntarme, ¿estoy haciendo algo malo? ¿No estoy haciendo algo malo?
Y iba poco a poco en ese camino, desviándonos del camino de la sabiduría, desviándonos ese camino de esa mujer promiscua que, de nuevo, además de la historia de la adúltera, pues evidentemente esto es una poesía, me da ese reflejo de esa tentación. Nos habla de esta mujer promiscua, que es esa tentación que nos va llevando y nos va llevando y nos va desviando de la senda y nos lleva directito a la muerte. ¿Cuántas veces no pasa en mi vida que poco a poco algo va? Hablábamos en el mandamiento de no robarás. Y uno dice, no, yo no robo. Pero ese poquito, ese poco a poco, ese que voy haciendo algo que no era, y algo que no era, y algo que no era, y termino haciendo cuántas historias de tanta gente cometiendo errores gravísimos. Y todo eso probablemente empezó con esas tentaciones pequeñitas. Así que yo le pido a Dios que me ayude, que me lleve a ese camino de la sabiduría, a quedarme aquí, a quedarme en su consejo, y a que me guíe su consejo, y a que eso sea lo que yo tomo en cuenta para tomar mis decisiones, y que me libre de ese camino de la mujer promiscua, de esa tentación que se puede ver muy bonita, que puede parecer inocente y que nos lleva al camino de la muerte. Así que eso es esa gran lección que nos tiene que dar este poema, donde nos presenta estas dos figuras femeninas, una que nos lleva a la vida, una que nos lleva a la muerte. Así que me acompañan a orar. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por tu consejo, Señor. Te pedimos que nos ayudes a anotarlo en la tablilla de nuestro corazón, atarlo en nuestros dedos, a cuidarlo como la niña de nuestros ojos, Señor. Que realmente eso sea lo que guíe nuestras decisiones, Señor. Líbranos de ese camino de la mujer promiscua, sí, del adulterio, Señor, sí, líbranos, pero también líbranos de cualquier otra tentación, cualquier otro pecado que afecte nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a buscarte, Señor, a añorarte, Padre. Llénanos de tu Espíritu Santo cada día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.